En este vídeo os traigo un nuevo ejercicio del tema de estructura del átomo. Mi nombre es Ricardo Conde y soy profesor del Centro de Estudios VIR. Se trata de un problema propuesto en selectividad en el año 2019 y en él vamos a ver qué son especies isoelectrónicas, cuándo un átomo se dice que tiene electrones desapareados y cuál es la configuración electrónica más estable de un elemento. Como siempre, vamos a leer el ejercicio y a continuación os voy comentando. Dice que dadas las siguientes especies, aluminio de número atómico 13, sodio de número atómico 11, oxígeno de número atómico 8, indique razonadamente cuáles son isoelectrónicas, cuál o cuáles tienen electrones desapareados y la configuración electrónica de un ion estable del elemento aluminio. Como veis, se trata de un problema de estructura del átomo, donde aparecen los conceptos isoelectrónicos, electrones desapareados e ion más estable. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es analizar cada uno de esos conceptos. Y diremos que dos especies son isoelectrónicas cuando presentan la misma configuración electrónica externa. Esto significa que deben tener el mismo número de electrones. Esos serán especies isoelectrónicas. Por otro lado, un electrón desapareado es aquel que no tiene su spin compensado por otro electrón de spin opuesto en el mismo átomo. Y además debemos de tener en cuenta que estos electrones desapareados implican que el átomo es paramagnético. Por último, en cuanto al término de ion estable, tenemos que tener en cuenta que el objetivo de que los átomos formen iones es conseguir estabilidad, y lo más estable que hay son los gases nobles. Por eso todos los elementos tienden a adquirir esta configuración, NS2, NP6. Después de esta pequeña introducción, volvemos al ejercicio y vamos a ir desarrollándolo. Lo primero que nos preguntan es cuáles son isoelectrónicos. Y hemos dicho que son isoelectrónicos aquellas especies que tienen el mismo número de electrones. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es escribir las configuraciones electrónicas de estos tres elementos. Para escribir las configuraciones electrónicas tenemos que tener claro el diagrama de Moller. A partir de este diagrama vamos a ir escribiendo las configuraciones electrónicas de cada uno de los elementos. Para el aluminio, que tiene de número atómico 13, este número atómico nos indica que tiene 13 protones y al ser una especie neutra debe tener también 13 electrones. Por tanto, escribimos la configuración electrónica para el átomo de aluminio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Esa sería la configuración electrónica para el aluminio. Vamos con el siguiente, que sería el ion sodio. El átomo de sodio tiene de número atómico 11. Esto nos indicaría que tiene 11 protones. Al tener una carga positiva significa que ha perdido un electrón. Os voy a escribir primero la configuración electrónica del átomo de sodio y a continuación la de su ion. Como el átomo de sodio tiene de número atómico 11, pues escribimos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y esta sería la configuración electrónica del átomo de sodio. Para el ion sodio, que pierde un electrón, perderá el electrón de este último nivel y se nos quedará 1s2, 2s2, 2p6. Hacemos lo mismo para el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene de número atómico 8, lo que nos indicaría que tiene 8 protones y si fuese neutro tendría 8 electrones. Sin embargo, no se trata de un átomo, sino el ion oxígeno menos 2. Eso significa que ha ganado 2 electrones. Si escribimos la configuración electrónica del átomo de oxígeno, sería 1s2, 2s2, 2p4. Este sería el átomo de oxígeno. El ion oxígeno menos 2 ha ganado 2 electrones, por tanto adquirirá 2 electrones en su último nivel. Y su configuración quedaría 1s2, 2s2, 2p6. Hemos dicho que una especie es isoelectrónica cuando presenta la misma configuración electrónica externa, es decir, cuando presenta el mismo número de electrones. Pues una vez que hemos escrito las configuraciones electrónicas de estos tres elementos, vemos que estos dos iones, el de sodio más y el oxígeno menos 2, tienen el mismo número de electrones. Por tanto, el sodio más y el oxígeno menos 2 serán especies isoelectrónicas. Con lo cual, hemos respondido al apartado A. ¿Cuáles son especies isoelectrónicas? Pues evidentemente el ion sodio y el ion oxígeno. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál o cuáles tienen electrones desapareados? Para determinar cuál tiene electrones desapareados, nos vamos a la configuración electrónica y distribuimos los electrones en sus diferentes orbitales. Aquí lo tenemos, 1s2, el orbital 1s está completo,
2s2, el orbital 2s está completo, 2p6, aquí lo tenemos completo, 2px, 2pi, 2pz, el orbital 3s2 también está completo y el orbital 3p solamente tiene un electrón. Por tanto, estamos viendo que tiene un electrón desapareado, puesto que no está compensado con su spin opuesto. Por tanto, tendría un electrón desapareado, el átomo de aluminio. Vamos a ver el sodio más y el oxígeno menos 2. Pues empezamos con el sodio más, escribimos su configuración electrónica, que ya la teníamos, tanto para el átomo de sodio como para el ion sodio, y distribuimos sus electrones en los diferentes orbitales. El orbital 1s2, que está completo, el orbital 2s2 está completo y el orbital 2p6, que como vemos también está completo. Por tanto, esto significa que no tiene electrones desapareados. Y lo mismo le va a ocurrir al oxígeno, puesto que habíamos dicho que era una especie isoelectrónica y por tanto que tenía el mismo número de electrones. De todos modos lo vemos, aquí lo tenéis. 1s2, orbital s completo, 2s2, orbital 2s completo, 2p6 y el orbital p, como estáis viendo, también está completo. Ya hemos respondido a la cuestión B, ¿cuál o cuáles tienen electrones desapareados? Como estamos viendo, solo tiene electrones desapareados el átomo de aluminio. Y por último, la última cuestión es la configuración electrónica de un ion estable del elemento aluminio. Habíamos escrito la configuración electrónica del aluminio, habíamos distribuido los electrones en los diferentes orbitales y teníamos claro cuál era el concepto de ion más estable. Habíamos dicho que el objetivo de los átomos de que formen iones es conseguir estabilidad y lo más estable que hay son los gases nobles. Por eso, como habíamos dicho antes, tendrán que adquirir la configuración electrónica NS2 NP6. Si nos vamos al último nivel, tiene 3s2, 3p1. La cuestión que nosotros tendríamos que plantearnos es ¿qué es más fácil, que pierda 3 electrones o que gane 5? Evidentemente es más fácil que pierda 3 electrones. Por tanto, estos 3 electrones del último nivel los va a perder para adquirir la configuración electrónica del gas noble. Y esta sería la configuración electrónica del ion más estable del aluminio, aluminio más 3, ya que ha perdido los 3 últimos electrones que tenía el átomo de aluminio, adquiriendo de esta forma la configuración electrónica del gas noble, 2s2, 2p6. De esta forma hemos visto que son especies isoelectrónicas, aquellas que tienen el mismo número de electrones. Hemos visto que son electrones desapareados o paramagnéticos, que son aquellos que no tienen el spin compensado. Y por último, hemos visto qué es la configuración electrónica del ion más estable, aquella que le lleva a adquirir la configuración electrónica del gas noble. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil y nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo.